Un hombre está por la carretera de regreso a casa para ver a su hija, pero su futuro se vuelve incierto cuando el túnel por el que pasa colapsa sobre él hasta dejarlo totalmente atrapado ahí adentro, y deberá buscar una salida antes que lo poco que tiene de agua se termine y muera deshidratado. En esta película conoceremos la historia de Lee. Al principio, vemos como Lee, nuestro protagonista, quien está en una gasolinera, le está reclamando a un anciano el haberle colocado $90 de gasolina, cuando en realidad él había pedido que le pusiera solo $30. Al instante, llega el dueño de la gasolinera y empieza a regañar al anciano porque no era la primera vez que se confundía con los precios a causa de su mala audición. Lee no se hace problema y paga los $90, pero antes de irse, el anciano, con intención de compensar la molestia, le regala 2 botellas de agua. No olvides esto porque luego será importante. Lee sigue conduciendo por la carretera y durante el viaje recibe una llamada de su esposa, a quien le menciona que ella está llevando un pastel para su hija, ya que era su cumpleaños. Sin embargo, le dice que antes de llegar a casa, primero pasará a comprar unos medicamentos y que estará con ellas a las 6 de la tarde. Al terminar de hablar con su esposa, vemos que nuestro protagonista entra por un túnel y en ese momento recibe una llamada de un cliente del trabajo quien le pregunta por el precio de 10 autos que iba a comprarle. Lee le dice que apenas salga del túnel, lo llamará para decirle el precio exacto del servicio. Es así que corta la llamada, pero en ese momento empiezan los problemas, porque todas las luces del túnel empiezan a tiritar y de repente absolutamente todas se apagan. Lee, como cualquier persona en su lugar, entra en pánico y para empeorar las cosas no tarda en escuchar ruidos de desmoronamiento detrás de él, y se da cuenta que todo el túnel detrás de él empezaba a derrumbarse. Lee acelera lo más que puede, pero de pronto... Así es, el túnel termina también por colapsar sobre el auto y después de unos minutos, cuando despierta, empieza lo peor, ya que se da cuenta que había quedado completamente atrapado debajo de las rocas del túnel al destruirse. En medio de una atmósfera de bastante tensión, Lee empieza a desesperarse y con el auto parcialmente destruido, hace una llamada a emergencias, para avisar que está atrapado en medio de las rocas porque el túnel colapsó completamente sobre él. Los de emergencia le dicen que espere 5 minutos para que lleguen los rescatistas, y la noticia no tarda en explotar en los medios de comunicación, y no tardan en hacer público la caída del túnel que no tenía ni un mes de ser inaugurado. Al mismo tiempo, los medios también describen a la persona que estaba atrapada en él. Por otro lado, vemos a la esposa de Lee, quien gracias a las noticias se entera que la persona que estaba atrapada en el túnel era su esposo. Nuevamente saltamos a nuestro protagonista y vemos que recibe una llamada. Al contestar, le dicen a Lee que la llamada estaba siendo transmitida en vivo para un canal de noticias. Todos están expectantes de lo que pasa con Lee y gracias a esa llamada, Lee se entera que su rescate podría tardar más de lo previsto, y esto no significaba que tardarían más horas, sino días en rescatarlo, ya que por el colapso del túnel, las carreteras de acceso habían sido bloqueadas por las rocas. En ese momento se corta la llamada ya que el jefe de rescatistas